Muy bien, vamos a tomar un tiempo para estudiar la preciosa palabra de nuestro Dios. Y esta mañana vamos a hacer un pequeño paréntesis, un alto al estudio que hemos tenido de la primera de Juan, la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 2 y hoy tocaba un tema muy interesante, ¿verdad? Hoy esos últimos versículos de la primera carta de Juan hablaba de un tema o habla de un tema importante, ¿verdad? Que estaba padeciendo la iglesia y donde el apóstol Juan nos habla acerca que han salido muchos anticristos de la iglesia, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para otro domingo, hermanos, porque hoy quiero tomar el tiempo para también preparar nuestros corazones para lo que viene en la próxima semana. ¿Verdad? La próxima semana tendremos un culto muy especial, una reunión muy especial, en donde estaremos predicando el evangelio de nuestro Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿verdad? A través de una cantata, a través de un drama de Navidad, a través de los cantos de los pequeñitos, estaremos presentando el plan de salvación o el propósito por el cual estamos aquí y por qué celebramos la Navidad. Y también, bueno, va a haber una reflexión de la palabra de Dios. No va a haber una predicación como tal, sino solamente una reflexión, solamente de apoyo o de se me fue la palabra, aquí la tenía, Sí, hermano, gracias. El día que estábamos viendo el fútbol aquí, el de retiro de varones, de repente fallaba el internet y quedaba así trabado y empezaban a chiflar los hermanos, ¿no? Bueno, no a chiflar, estábamos en el templo, pero sí a decir, ¿qué pasó? Se está trabando. Dije, a ver si no algún día que se me traiga algún versículo, ¿verdad? Solamente una aplicación, hermanos, aplicación de lo que vamos a estar estudiando o lo que vamos a estar viendo, estaré compartiendo. Así que quiero esta mañana, hermanos, que podamos mirar lo que Dios tiene y lo que a Dios le interesan las almas. El amor que Dios tiene acerca de los perdidos. Hermanos, hemos visto y lo veíamos la semana pasada en cuanto a las generaciones que estamos viviendo, en cuanto a la falta de amor que estamos teniendo y cómo la iglesia debe estar persuadida de cumplir el mandamiento, el gran mandamiento que Dios estableció para con nosotros, ¿verdad? Dos mandamientos importantísimos que no han perdido vigencia, sino al contrario, han aumentado en gran manera su responsabilidad dentro de la iglesia. Recuerden el primer mandamiento, ¿cuál es? El más grande de todos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, amarás al Señor. Y luego dice, y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Biblia, y dice el Señor Jesucristo, de estos dos depende o pende toda la ley. Toda la ley. Entonces, amar, necesitamos amar. Veíamos la semana pasada lo importante y lo trascendental es que los hermanos se amen. Es una muestra del poder de Dios para nuestra vida. Pero también Dios tiene un amor hacia los perdidos. Debemos pensar en esto. Y debemos tener ese corazón que Dios tiene para con las personas. Qué bendición, nos gozamos en tu testimonio, hermano Javier, nos gozamos en esto, nos gozamos en saber que Dios tiene personas dispuestas a escuchar de su palabra, preparadas para escuchar de su palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Buscarlas, estar allí, estar en el momento indicado, en el momento oportuno para que podamos llegar con el mensaje de salvación. Pueden ir a sus lugares, pero los veo aquí muy quietecitos, ¿verdad? Ya no vamos a cantar más, pueden ir a sus lugares, hermanos. Pero el ir allí, el salir, y la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos habla de una parábola que vamos a ver, solamente una parábola esta mañana. Son tres parábolas, es un conjunto, todo Lucas 15 es un conjunto de tres parábolas acerca de la oveja perdida,
acerca de la moneda perdida y acerca de el hijo perdido. Esas tres palabras están en conjunto en lo que Cristo estaba enseñando a esos hombres, a sus discípulos y a aquellos que estaban allí escuchándole. Pero hermanos, hoy vamos a estudiar solamente una de ellas. Y yo quiero que con esto Dios pueda preparar nuestros corazones para lo que está por venir. El día de ayer tuvimos una reunión, los diáconos, para el plan de trabajo del próximo año. Lo pusimos en las manos de Dios y les pido que oren, hermanos, oren por lo que está por venir. El próximo año, les adelanto un poquito, el próximo año nuestro tema va a ser avivamiento. ¿Sí? Necesitamos un avivamiento en nuestra iglesia aún mayor, un despertar en nuestra iglesia, dar un salto más allá de lo que Dios quiere. Así que próximo año estaremos hablando acerca del avivamiento y va a ser un reto para nosotros como iglesia y va a ser un desafío para nosotros que el Señor avive nuestros corazones, avive nuestras vidas, avive nuestro andar con Él. Así que necesitamos prepararnos para esto y esta mañana enfocándonos principalmente a ese gran amor que Dios tiene por los perdidos. Dice Lucas capítulo 15, ubiquémonos allí en el Evangelio según San Lucas capítulo 15 y veamos esta porción del 1 al 7 es donde estudiaremos esta mañana, pero antes oremos a nuestro Dios y pongámonos en sus manos. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias porque nos permites estar aquí congregados en tu nombre. Gracias porque hoy podemos, Señor, llegar hasta el trono de tu gracia. Gracias porque tu iglesia está congregada esta mañana aquí. Te hemos cantado, te hemos pedido, te hemos agradecido porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Padre mío. Pero ahora que estaremos abriendo tu palabra, yo te pido que nos des un corazón de carne. Un corazón sensible a tu palabra, Señor, y que esta mañana podamos salir llenos de ella, porque así es como glorificamos tu nombre, mi Dios. Y que tu palabra mueva nuestras voluntades para hacer tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y lean conmigo la siguiente frase, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta porción es muy importante que la podamos entender y comprender muy bien. El Señor Jesucristo, en su trabajo, en su desarrollo, en su ministerio, siempre lo siguieron multitudes. Y las multitudes, por lo regular, estaban caracterizadas por dos grupos. ¿Descubriste los dos grupos en que estaban escuchando al Señor? ¿Cuáles eran los dos grupos? A ver, el versículo 1 nos habla de estos dos grupos. ¿Quién compone el primer grupo? ¿Quién? Los publicanos y pecadores. Ese es el primer grupo. El primer grupo lo componen los publicanos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos, los que trabajaban para el Imperio Romano, los que cobraban los impuestos a todas las personas. En este caso, a los judíos cobraban el impuesto que imponía el César. Ellos eran los publicanos.
y no eran nada agraciados para los judíos. Nada. ¿Por qué? Porque entre ellos habían personas que estaban defraudando al pueblo. ¿Se acuerdan de algún publicano famoso en la Biblia? ¿Quién? Zaqueo. Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo. Ahora, ¿quién era Zaqueo? A ver, descríbanme a Zaqueo. Un chaparrito así, ¿verdad? No era las maestras de escuela dominical cada vez lo hacen más chiquito a Zaqueo. No era tan chiquito, era un hombre de una estatura no promedio, ¿verdad? Y era un hombre chaparrito. Pero era un hombre que cuando escuchó que Jesús iba a pasar por allí, fue movido a buscarle, a conocerle. Y al ser tan chaparrito, como dicen las maestras de escuela dominical, tuvo que subirse a un árbol, a un sicómoro, para poder mirar al Señor. Pero ¿cuál fue su gran sorpresa? Que cuando el Señor iba pasando, ¿qué le dice? Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que vaya yo a tu casa. Y entonces Zaqueo recibe al Señor en su casa. Y escucha, hermanos, escucha el mensaje de salvación. Y Zaqueo abre su corazón a Cristo. Zaqueo abre su corazón a Cristo y en ese momento él es llevado a los pies del Señor, el Señor mismo. Y vemos una gran conversión. Y dentro de esa gran conversión que hubo en Zaqueo, una de las muestras de su salvación, ¿cuál fue? Si a alguien lo he defraudado, le regreso 4 veces lo que le he robado. Entonces, podemos mirar allí que los publicanos no eran tan honestos. Y eran odiados por los judíos. Entonces, el primer grupo que oía a Jesús estaba compuesto por los publicanos. Pero también estaba compuesto ¿por quién? Por los pecadores. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores? Todos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Dios. Así que había gente y el Señor, el Espíritu Santo quiso resaltar esto, ¿verdad? Los publicanos, gente odiada por los judíos, pero que necesitaban de Dios. Y también los pecadores, todos los seres humanos somos pecadores. Estaban allí ¿para qué? Para escuchar al Señor Jesucristo. Pero había otro grupo. ¿Cuál es el siguiente grupo, hermanos? Los fariseos, ¿y quiénes? Los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Pregunto. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran como tipos sacerdotes. ¿Qué más? ¿Qué era un fariseo? Era un maestro de la ley, era un hombre amante de las escrituras, era un hombre que conocía las escrituras, tal vez hasta de memoria. Los fariseos, recuerden, hermanos, después de la cautividad, después de que regresa Israel de su cautiverio en Babilonia, surge este grupo de los fariseos, unos hombres que llevaban al extremo la ley, hombres que se preocupaban más por su apariencia que por su corazón. Eran pulcros, vestían de una manera extraordinaria, ¿verdad? Ellos tenían un celo por la ley de Dios y así lo hacían ver. Ponían grandes cargas sobre los hombros de los hombres. Y el mismo Señor Jesucristo les decía, ustedes no las mueven ni con un dedo, pero se las imponen a los demás. Eran hombres religiosos y el pueblo decía de los fariseos, estos hombres verdaderamente están cerca de Dios. ¿Verdad? Porque hacían todo un espectáculo, hermanos, para todo. Si ayunaban, dejaban que sus rostros se demudaran, ¿verdad? Y ahí todos flacuchos y ojerosos, ¿verdad? Pero otro decía, hermano, ¿está usted ayunando? Hermano fariseo, bueno, no eran hermanos, ¿verdad? Señor fariseo, ¿está usted ayunando? Y ellos decían, sí, estoy ayunando. ¡Wow!
su rostro allí refleja ese sacrificio tan grande que está haciendo de dejar de comer por ayunar, ¿verdad? Y ellos les encantaba, así como pavos reales, abrían sus alas, ¿verdad? Y se ponían delante del pueblo porque les encantaba ser vistos por los demás. Pero estaban también el otro grupo. ¿Quiénes formaban el otro grupo? Eran los escribas. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran los escribas? Los que escribían o transcribían la ley de Dios. ¿Verdad? Todo esto que envolvía a los escribas era algo fantástico, era algo extraordinario, como ellos escribían la ley, como ellos cuando escribían el nombre de Jehová, se levantaban, lavaban sus manos y escribían el nombre en toda reverencia. Y si se llegaban a equivocar en una palabra, hermanos, no, ellos no usaban un corrector para corregirlo, sino que agarraban todo ese papiro, lo doblaban y lo desechaban y comenzaban una vez más a escribir esa porción de las escrituras. Imagínate. Por eso es que cuando las personas veían a los escribas y a los fariseos, caían de espaldas viendo a un hombre súper santo, ¿no? Imagínate lo que causó en el Sermón del Monte cuando Cristo les dice: si vuestra justicia no fuese mayor a las de los escribas y fariseos, no podáis entrar en el reino de los cielos. Imagínate lo que causó en los oídos de las personas que escucharon esa frase. Pero estos dos grupos, hermanos, estos dos grupos seguían al Señor. El grupo de los pecadores y de los publicanos. Este era un grupo menospreciado por los demás. Pero en mi opinión, era el grupo más sincero que seguía a Cristo, ¿no es cierto? Era el grupo más sincero que estaba allí a los pies del Señor. Eran pecadores que reconocían que habían ofendido la santidad de nuestro Dios con sus hechos, y su pecado estaba delante de ellos, y en realidad buscaban a Cristo porque necesitaban el perdón de sus pecados. Por eso estaban allí cerca del Señor, por eso estaban atentos a escucharle, porque ellos reconocían lo que habían hecho delante de Dios. Su pecado estaba delante de su corazón, su pecado estaba allí y necesitaban con urgencia el perdón de sus pecados. No se acercaban para ser sanados de alguna enfermedad. Qué interesante, ¿no? No se acercaban para ser sanados de alguna enfermedad. Se acercaban para ser libertados y ser salvos y ser perdonados de sus pecados. Se acercaban a Jesús por esto. Se acercaban a Jesús porque querían la bendición de ser salvos en su vida. Y también la manera en cómo el Señor les aceptaba a ellos. Nunca les rechazó. Nunca les hizo menos, porque Él sabía el corazón de estas personas. Ellos venían con un corazón dispuesto a escuchar y a recibir el perdón del Señor. Así venían, así venían. Qué bueno es que todavía existen personas así. Qué bueno que existen personas de esta manera. ¿Cuánto nos gozamos? Y en verdad lo repito una vez más con el testimonio que nos dio el hermano Javier. ¿Cuánto nos gozamos con esto? Lo que Dios hace, ¿no es cierto? Lo que Dios hace, hermanos. Una persona ya dispuesta, ¿no? Para recibir a Cristo en el corazón, para decirle: estoy lista, necesito del Señor, necesito entregarle mi vida. Ese es el grupo del cual estaba Jesús ministrándoles, al que le estaba hablando, aunque los demás criticaran al Señor por esto, aunque los demás dijeran al Señor: ¿cómo es posible que acepte a pecadores, a publicanos? ¿Cómo es posible esto? Lo vemos allí, ¿no? En el segundo grupo de los fariseos y de los escribas. ¿Qué hacía ese grupo, hermanos? ¿Qué hacía? Murmuraban, hablaban entre dientes, se cuchicheaban, ¿verdad? Al estilo mexicano, ¿no? Ahí estaban entre dientes hablando, y ya viste que se acercó ese publicano que es bien ratero y nos robó quién sabe cuándo.
Y mira ese pecador que ha hecho cosas terribles. Ahí estaban cuchicheándose entre ellos, murmurando entre ellos, diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Estos hombres, o este grupo, eran los que se creían justos delante de Dios. Los que se creían justos delante de Dios. Eran personas que llevaban la religión al extremo. Como les dije hace un momento, se preocupaban muchísimo por lo externo, por lo exterior. Les preocupaba y se ocupaban en lo que la gente dijera de ellos. Para eso eran expertos, para darle una apariencia a las personas. Solamente llevaban una religión, practicaban una religión y pensaban que tenían la autoridad para murmurar de Jesús y de las personas que estaban cerca de Jesús. Cuidado. Cuidado porque podemos caer en ese efecto fariseo en nuestra iglesia. Pensar que porque hacemos algo, pensar que porque cumplimos con algo, somos mejores que otros. O tenemos el derecho de criticar a otros. O de juzgar a otros de acuerdo a nuestra óptica, no de acuerdo a la palabra de Dios. Cuidado con esto. Cuidado de no caer en estos errores, hermanos. El error de pensar que porque hacemos algo, y a veces eso que hacemos lo hacemos solamente para ser vistos por los hermanos, aplaudido por los hermanos, reconocido por los hermanos, pero nuestro corazón está muy lejos de nuestro Dios. Era lo que el Señor Jesucristo les decía a estas personas. Busca por favor Mateo capítulo 23 y lee conmigo desde el versículo 5. Mateo 23, verso 5. ¿Qué dice el Señor respecto a estas personas? Léelo conmigo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen ¿de qué manera? Rabí, rabí. Aman esto, dice el Señor Jesucristo. Aman. Ensanchan sus filacterias. La filacteria era una cajita que se ponían aquí en la frente donde contenía la ley de Dios y cada vez la hacían más grande, ¿no? Para que ellos vieran los demás cuánta la palabra de Dios estaba allí en su mente. Extienden los flecos de sus mantos, ¿verdad? También era una costumbre. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Ahora entiendo por qué en la iglesia nunca ocupan las primeras sillas, hermanos. Para que no les llamen fariseos. Olvídense de eso, aquí no hay, ¿verdad? Amen las primeras sillas, hermanos. Siempre están vacías las primeras sillas. Siéntense allí, hermanos. No les vamos a decir fariseos. Y si alguien les dice fariseos, ahí hacemos algo. Entonces, hermanos, ellos amaban esto. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué? Para ser vistos. Para que los hombres los llamaran ¿de qué manera? Rabí, rabí. Se les llenaba el corazón de orgullo a estas personas. Otra cosa que vemos aquí es que el primer grupo seguía a Jesús para escucharle. Y el segundo grupo seguía a Jesús para murmurar. Para murmurar. ¿De cuál grupo eres? ¿O de cuál grupo soy yo? ¿De los que estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿O de los que murmuramos? ¿O de los que murmuramos? Analicemos esto en nuestro corazón y veamos cómo estamos.
Pero a este grupo, hermanos, de personas, el Señor les habla en 3 parábolas. Y vamos a estudiar la primera. Dice el versículo 3. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, lean conmigo el verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y lean conmigo el 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús comienza narrando la parábola de el pastor y las ovejas, o la parábola como se conoce de la oveja perdida. Es muy interesante poner mucha atención en las palabras del Señor. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Está apelando al corazón de todos. Sí, tanto de los publicanos, de los pecadores, como de los fariseos y de los escribas. Y el Señor dice, qué hombre de entre nosotros, que tiene 100 ovejas y pierde una, deja ahí las 99 resguardadas y va a buscar la perdida. ¿Quién hace eso? ¿Quién de los hombres hace eso? ¿Todos o algunos? A ver, déjame ponerte un ejemplo. ¿Cuántos ya recibieron su aguinaldo? ¿Cuántos han sido bendecidos ya por su aguinaldo? Levanten la mano. Bueno, yo la bajo porque todavía no lo recibo, hermanos. Dicho sea de paso. ¿Cuántos? Levanten la mano. Ah, qué bendición. Ya llegó el sobrecito así gordito, ¿no? Imagínense, ya le dieron su beso, su abrazo, ya lo pasaron, ¿no? Ya. Bueno, imagínense que está ahí el sobrecito con unos billetitos de a 500. Unos 10 billetes de a 500. ¿Sí? Ahí está. Y resulta que lo abres, lo cuentas y lo guardas y dices, ah, qué bendición. Pero en alguna parte, no sabes cómo, llegas otra vez y lo cuentas y resulta que en lugar de tener 10 tienes 9. ¿Qué haces? Te enojas, pero ¿qué más haces? Lo buscas y dices, bueno, ya ni modo, ya se me perdió. Tengo 9 más. ¿Qué haces, hermano? Lo buscas, revoloteas la casa, el lugar a donde fuiste, lo caminas otra vez, vas buscando. ¿No es cierto? ¿No hacemos eso? ¿Sí o no? Si lo hacemos por una moneda de 10, hermanos, ¿cuánto más por uno de a 500, no? Lo buscamos, vamos hasta que lo encontramos, ¿no es verdad? Entonces lo que dice el Señor es muy cierto. ¿Quién de nosotros, si tuviéramos 100 ovejas y pierde una, quién no va y la busca? ¿Quién? Todos vamos y la buscamos. No hay ninguno que diga, ah, pues ya se me perdió. Además no me gustaba tanto, ¿no? No hacemos eso. Vamos y buscamos. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que se nos pierda algo, ¿no? No nos gusta perder. No nos gusta perder las cosas. No nos gusta que las cosas no estén allí como las tenemos. Yo no sé cuántos tienen esa rara obsesión de que tener sus cosas bien así, en orden y tenerlas allí. ¿Cuántos son bendecidos por Dios y tenemos esa obsesión? Si algo me molesta y mis hijos lo saben, es que me agarren las cosas que yo tengo así. Y eso lo tenía mi papá también. Ya estoy hablando cosas que... Pero mi papá era así, o sea, mi papá tenía sus cosas en orden. Y él nos decía, las pueden agarrar, pero las dejan ahí. Así. Y si no, así nos iba. De las cosas que heredé de mis papás, ¿verdad? Así les va a mis hijos cuando agarran cosas y no las dejan en su lugar. Si perdemos algo, lo buscamos hasta encontrarlo. Y el Señor Jesús está hablándole a este grupo de personas, tanto a los pecadores como a los publicanos, y les dice, a ver, ¿quién? ¿Cuál es el hombre que pierde algo y no lo busca? No existe. No hay en el mundo alguien que pierda algo y no lo busque. Pero también el Señor Jesucristo habla acerca de algo en lo que estaban familiarizados los judíos, con las ovejas y con el pastor. Sí, porque los judíos era un pueblo que se caracterizó por cuidar ovejas. Cuando llegaron a Egipto,
Faraón les dio la tierra de Gosén porque habían pastos para sus ovejas. Y para los egipcios no era bueno estar teniendo ovejas. Y los judíos lo practicaban desde ese tiempo. Ellos podían saber el amor que le tiene un pastor a sus ovejas. Ellos podían comprender muy bien cuál es ese amor que un hombre le tiene a esos animalitos. ¿Por qué? Porque llegaban a ser parte de su familia. Las cuidaban, las alimentaban. Era algo que estaba en el corazón de los judíos. De hecho, cuando Natán se presenta delante de David para recriminar su pecado con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, de Urías Eteo, ¿cómo empieza a hablarle acerca de su pecado? ¿Cómo lo encara con su pecado al pueblo, al rey David? ¿Cómo lo encara? Hay una familia, pobre en extremo, pero tiene una ovejita, la cual cuida, ama, duerme con ellos. Pero otro que tiene muchas ovejas va y se la quita para darle de comer a quien llegó a visitarle. Y David se enciende en ira y dice: el que tal hizo debe pagar 4 tantos por su pecado. ¿Te acuerdas? Y Natán le dice: tú eres esa persona, David. Porque tú tienes esposa, tienes concubinas, y le quitaste a Urías Eteo, a su mujer, y lo mataste también. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero el ejemplo de la oveja. Ellos sabían cuál era el amor que un judío le tenía a la oveja. Llegaban a ser parte de sus familias, las cuidaban, las alimentaban, las guiaban por buenos caminos. Ya que las ovejas son los animalitos más torpes para andar por las montañas. Una oveja no puede caminar entre piedras porque sus patas son frágiles. Entonces necesitan de un pastor que las lleve a buenos pastos. Las ovejas no tienen un buen sentido de ubicación, se pierden pronto porque ellas empiezan a comer y cuando se dan cuenta ya están perdidas. Por eso necesitan al pastor que las lleve por un buen camino, que las lleve a pastos para apacentarse. Necesitan de un pastor. Se nos dice que la oveja estaba perdida. Esta oveja, hermanos, en la parábola del Señor, representa al hombre que se encuentra perdido en este mundo. Ahora, todos somos creados por Dios, ¿sí o no? ¿Quién te dio la vida a ti? Dios. Tú le perteneces a Dios porque Él te ha dado la vida. Pero también muchos se han perdido en este mundo. O mejor dicho, todos estamos perdidos en este mundo. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6, por favor búscalo. Isaías capítulo 53, versículo 6, búscalo y léelo conmigo bien fuerte. ¿Qué dice? Ahorita se los van a proyectar también. Isaías 53, 6. ¿Qué dice, hermanos? Léalo fuerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué interesante. Todos nosotros, ¿qué, hermanos? Nos descarriamos como ovejas. Todos, todo el ser humano se descarrió. Se apartó de su pastor, se fue del rebaño. Cada uno se apartó de su camino. Pero vean nada más la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué dice? Mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? En Cristo. Mas Jehová cargó en Cristo. ¿Qué cosa? El pecado de todos nosotros. Así que esa oveja somos nosotros que nos hemos extraviado y que a veces no lo reconocemos. Porque dice Proverbios 14, 1 y 2, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos de nosotros en ese descuido, en ese pensar que estamos haciendo las cosas bien, que estamos correctamente, que llevamos una religión que aparentemente va a decidir en algún día si somos salvos o no? ¿Cuántos de nosotros estuvimos así, perdidos, pero pensando que estábamos en el camino correcto?
¿Cuántos? ¿Cuántos hoy día tú te acercas con ellos a presentarles el plan de salvación y dicen, no, yo estoy bien, tengo mi religión, estoy bien, estoy en paz, estoy tranquilo, me va bien, no necesito de Dios, o ya tengo a Dios conmigo? ¿Cuántos? Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que somos ovejas perdidas, y también la Biblia dice que el hombre piensa que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre se sintió atraído por todo lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo es algo apetitoso. Veíamos la semana pasada en Juan 2:17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:17, porque todo lo que proviene del mundo no proviene del Padre. Pero sin embargo las ovejas se han sentidas atraídas por lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque es apetitoso, ¿no es verdad? Lo que el mundo ofrece es apetitoso. Y eso pareciera que vas en una dirección cierta. Porque hay una frase que se ha acuñado en la mente de muchos. ¿Qué tiene si todo el mundo lo hace? ¿No es cierto? Oye, ten cuidado, no hagas esto. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Todo el mundo lo hace? ¿Será cierta esa frase? No es cierta. Porque hay muchos hijos de Dios que no hacen lo que hace el mundo. Pero se ha acuñado esa frase como de autodefensa cuando te quieren llamar la atención o exhortar, o la misma palabra de Dios exhorta a nuestros corazones, que decimos, pues ¿qué tiene? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, así que ¿cuál es el problema? Piensa que va en una dirección correcta. El hombre en realidad no se da cuenta de que está perdiendo todo, hasta que llega el momento de tocar fondo y cae en su realidad. Cae en su realidad y mira su condición y ve su condición de pobreza, de pérdida. Ve que no hay nada bueno. Que incluso te das cuenta que ya perdiste trabajo, ya perdiste familia, ya perdiste salud, ya perdiste absolutamente todo y caes al fondo. ¿No es verdad? Pero ¿qué pasaba unos meses, unos años atrás? Cuando pensaban que estaban en lo correcto, cuando pensaban que estaban haciendo lo correcto, sin darse cuenta, no se distraigan hermanos, aquí estamos, sin darse cuenta que estaban perdidos y que estaban a punto de tocar fondo. Dice la palabra de Dios en Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. También segará. Si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Pero si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Esa ley de la siembra y la cosecha nunca ha terminado. Y sigue vigente hasta el día de hoy. Y no podemos hacer nada ante esto. Dios es claro en su palabra respecto a esta situación. Pero llega un punto en el que el hombre toca fondo. Tal vez el mundo le puede ofrecer a las personas una ocupación y un propósito, un estatus, un estilo de vida, aceptación ante los demás, el ego de saber qué puesto tengo y cuántos tengo a mi cargo. Reconocimiento, una imagen de autoridad, una imagen de satisfacción, pero todos esos son deseos carnales, así lo dice la Biblia, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es claro
Porque lo que el mundo te da solamente es para la satisfacción de la carne. Y los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, a menos que se arrepientan y crean en Cristo. ¿Sí me explico? Por eso el apóstol Juan, te citaba hace ratito, primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el siguiente versículo, léanlo, el 17, 1 Juan 2, 17, léanlo bien fuerte, ahí está proyectado. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una verdad que no podemos ocultar. El hombre está perdido. El mundo no trata bien a los que están en él. ¿O sí? ¿Recuerdas la condición en la cual estabas antes de llegar a Cristo? ¿Recuerdas si tu amo, el mundo, te pagaba bien? ¿Cuántas cosas perdiste, querido hermano? ¿Cuántas cosas, como dice el apóstol Pablo, de las que ahora te avergonzáis tan solo de pensarlas, están allí? ¿Cómo te trató el mundo? ¿Cómo te pagó el mundo? ¿Cuántas pérdidas sufriste en el mundo? El mundo no trata bien a los que están en él. Podemos ver a las personas que están en el mundo. Y por favor, no vayamos tan lejos. Creo que a veces tenemos el problema, los creyentes, de generalizar, ¿no? Y decimos, Señor, salva al mundo. ¿Es una bonita petición? Pues es bonita nada más. Señor, úsame para salvar a mi vecino, ¿no? Úsame como instrumento para salvar al que está junto a mí. Y no tan solo pido por la salvación de todo el mundo, sino pido que Dios me use a mí como un instrumento útil en su mano para salvar o para llevar el mensaje de salvación propiamente dicho a la persona que lo necesita. ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo están tus familiares? ¿Cómo están tus vecinos? ¿Cómo están las personas que no tienen a Cristo, con las cuales convives día a día? Tal vez, algunos de ellos tengan una vida tranquila, ¿no es verdad? Porque esto es una realidad. Tal vez hay personas que tienen una vida tranquila, una estabilidad, un trabajo, una buena economía. Tienen hijos más educados que los nuestros, ¿no? Más obedientes que los nuestros. ¿Sí? Y hay personas así y dicen, pues yo no necesito de Dios, estoy bien. Pero sin Cristo en su corazón, no tienen nada. Nada que valga por la eternidad. Nada que trascienda por la eternidad. No tienen nada. Lo único que tenemos que trascenderá por la eternidad es la salvación en Cristo Jesús. Es la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo único. ¿Qué es lo único que te llevarás de este mundo, hermano? Tu salvación. ¿No es cierto? Y de ahí en fuera, no, ni tu pantalla, ni tu carro, ni tu casa, ni tu nada, ni tu cuenta bancaria, nada te vas a llevar allí. Lo único que te llevarás de este mundo es tu salvación en Cristo Jesús. Tu salvación en Cristo. Así que la condición de las personas sin Cristo es así, ¿lo entendemos? ¿Queda claro en nuestra mente? Esto es una realidad. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el pastor? Deja las 99 y va tras la que se perdió. Y miren la última frase en el versículo 4, la última frase del versículo 4, ¿qué dice, hermanos?
hasta encontrarla. Va detrás de esa oveja hasta encontrarla. En otras palabras, no descansa hasta encontrarla. Ahora, ¿quién es ese pastor? ¿Quién es? Es Cristo. Cristo es el pastor que sale a buscar la oveja. Él las llama así. Mira, busca Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10. El Evangelio de según San Juan, capítulo 10. Y veamos, por favor, el versículo 11. San Juan, capítulo 10, versículo 11. ¿Estamos allí? Dice la Biblia: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, ¿qué, hermano? Debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué bendición es leer esto, ¿no es cierto? Yo soy el buen pastor, dice Cristo. Y el buen pastor pone su vida por sus ovejas. Así que el pastor que ha salido a buscar esas ovejas es nuestro Señor Jesucristo. El rey David en el Salmo 23 lo escribe de una manera hermosa, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Busca Isaías 40:11, hermano, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 11. Isaías 40:11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente. Ah, qué bendición, hermanos, qué hermosa promesa de Dios para su pueblo Israel. Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará ¿a quiénes? A los corderos, a los recién nacidos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué bendición es tener un pastor así, ¿no es verdad? Qué bendición, hermanos. Él es nuestro pastor. Es nuestro Señor Jesucristo. Él ve al hombre como su propiedad, ya que Él es el dador de la vida. Y a Dios le pertenecemos en ese sentido. Eso fue lo que movió a buscar a su oveja con urgencia. Y la buscó hasta ser hallada. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que te buscó a ti y me buscó a mí hasta que nos halló. Bendito sea nuestro Dios por esto. ¿No es verdad? Bendito sea nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por las personas que Dios usó para encontrarnos. ¿No es verdad? Y damos gracias a Dios por aquella persona que nos llevó a los pies del Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por esto, porque Él no se cansó de buscarnos. Aunque cuántas veces lo rechazaste. ¿Cuántas veces le cerraste la puerta? ¿Cuántas veces no quisiste escuchar de Él? Sin embargo, Él estuvo allí hasta que te encontró. Hasta que nos encontró. Bendito sea nuestro Dios por esto, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:5, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Y dice Pablo, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? El mismo sentir de que Él estuvo dispuesto a despojarse de su ropaje de gloria, de su ropaje excelso de gloria. ¿Cómo era y cómo es la vida de Cristo, hermanos? En el cielo, todos reconocen su autoridad, ¿no es verdad? Por Él fueron creadas las cosas y por Él subsisten las cosas. Los seres angelicales se rinden ante su presencia, diciéndole por la eternidad, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿No es cierto? Y Él estuvo dispuesto a despojarse de esa gloria que tenía en los cielos. Y estuvo dispuesto a tomar forma de siervo, a hacerse semejante a ti y a mí, con un cuerpo humano, con carne, con sangre, con alma, con espíritu, pero sin la simiente pecaminosa como la que tenemos tú y yo. Pero estuvo dispuesto a tomar esa forma de hombre. Y esos 3 años que vemos en la Biblia, los 3 últimos años que la Biblia nos habla de Cristo, porque no sabemos nada de su infancia. Lo único que la Biblia nos dice de su infancia es que Él crecía en estatura, en sabiduría, delante de Dios y de los hombres, y en gracia. Es lo único, no sabemos nada de su infancia, porque no es algo que nos beneficie saber de su infancia. Nos beneficia saber lo que Él hizo en su adultez, ¿no es verdad? ¿Y qué recibió el Señor Jesucristo de parte del hombre? A los suyos vino, y los suyos no le conocieron o no le recibieron. ¿Qué recibió el Señor Jesús en la porción que estamos estudiando? Que las personas murmuraran de Él. Que las personas murmuraran de Él. Por eso Cristo les decía, gloria de hombre no recibo. Porque Él sabía lo que había en el corazón. Él sabía que un día el pueblo entero gritó, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los pocos días delante de Pilato gritaban, crucifícale, crucifícale. Imagínate nada más que recibió Cristo en este mundo. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a someterse a eso. Pero también estuvo dispuesto a ser obediente a Dios. Hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Y Pablo dice, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. ¿Qué sentir? El sentir de ser obediente. El sentir de despojarnos de lo que tenemos para ser obedientes al Señor. ¿No es verdad? El sentir de decir, yo soy un siervo tuyo, Señor, y yo hago tu voluntad, Padre Santo. Porque esa sumisión y esa obediencia traerá bendición a nuestra vida. Dice la porción en el que estamos leyendo de Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por eso Cristo le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo. Todo poder, no hay nadie por encima de Cristo. El Padre le entregó todo al Hijo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. Qué interesante es esa frase. Los que están en los cielos doblan su rodilla ante la divinidad, autoridad de Jesús.
los que están en la tierra. Hoy estamos en un periodo de gracia. Los que marcan la Biblia en forma dispensacional, estamos en la dispensación de la gracia, en donde por gracia eres salvo, en donde por gracia puedes doblar tu rodilla delante del Señor para reconocerle como salvo, para reconocerle como el Señor de tu vida. Por gracia sois salvos. Hoy muchos de los que estamos en este lugar ya hemos doblado nuestra rodilla delante de Cristo, ¿no es verdad? Ya lo hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¡Qué bendición es esto! Pero también los que están debajo de la tierra doblarán su rodilla. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son todos aquellos que han muerto sin Cristo y que en el mismo momento de morir van directo al infierno. Dice la Biblia que el infierno entregará a sus muertos. O sea que el que muere ahora va directo al infierno. Entregará el infierno a los muertos que están allí. Resucitarán todos ellos, no sé con qué cuerpo, pero resucitarán solamente para una cosa: para estar en el juicio del gran trono blanco, ser juzgados por sus obras. Y cuando se abre el libro de la vida y no están sus nombres inscritos allí, serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. El infierno y el lago de fuego son dos cosas diferentes. El infierno no es eterno, el lago de fuego es eterno. Y será lanzado, dice la Biblia, a los que están allí, y será lanzado el infierno, y serán lanzados en el lago de fuego, y estarán por la eternidad siendo juzgados y castigados allí. Pero antes de eso, en el juicio del gran trono blanco, ellos doblarán su rodilla ante Cristo. Reconocerán que es el Señor para gloria de Dios Padre, pero ya no les vale para salvación. Porque la salvación se obtiene única y exclusivamente cuando estás vivo. Cuando estás vivo. Cuando tu corazón aún late. Cuando tus sentidos están bien. Cuando tienes la capacidad de discernir y tienes la capacidad de aceptar, entonces puedes ser salvo. Si alguien muere, ya no hay oportunidad. Cuando muere, irá al lugar que él decidió ir, ya sea con el Padre por la eternidad al cielo, o ya sea al infierno, separado de Dios también por la eternidad. Y cuando estás en esos lugares ya no puedes pasar de ninguno. Ya no puedes salir del cielo ni tampoco puedes salir del infierno. Ya no se puede. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua. Lo mejor es que lo confieses en vida para salvación. Y Cristo hizo eso por nosotros. Cristo, como el buen pastor, se acercó para salvarnos. Para salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo hizo todo para buscar al hombre que se encuentra perdido en sus pecados. Fue movido por el gran amor que nos tiene. Debemos mirar hacia Jesús y debemos pedirle que nos llene de su amor por las almas de los hombres que se encuentran perdidas, y salgamos a buscarlas, hermano. Como iglesia debemos salir a traerlas de vuelta al redil. De vuelta al redil. Es algo urgente. Porque si no, ellos pasarán la vida separadas del Señor en eterna condenación. El pastor nos muestra su gran amor para con nosotros. Mira, dice la porción que estamos estudiando en Lucas capítulo 16, 15, Lucas capítulo 15, nos dice lo siguiente, esta porción que estamos estudiando, Lucas capítulo 15, nos dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Qué bendición es esto, ¿no?
Romanos 5:8, ¿qué dice, hermanos? Pues, dímelo de memoria, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros siendo pecadores. De tal manera que cuando el Señor nos encuentra, nos levanta gozoso y nos da su amor. ¡Qué bendición es esta! No necesitas nada para acercarte al Señor más que un corazón contrito y humillado. Aquellas personas que dicen, bueno, es que todavía no me siento preparado para recibir a Cristo, pues nunca va a estar preparado para recibir a Cristo. Es el momento, es ya. Y solamente un corazón contrito y humillado es lo que Dios quiere. Porque cuando llegamos a Cristo, Él nos levanta. Él nos ama. Y nos da todo lo que necesitamos. ¡Qué bendición! Cristo no nos recrimina, Cristo no nos regaña, Cristo no nos desecha, sino por el contrario, nos ama. Y no tan solo nos ama, sino que hace algo. Dice la porción que estamos estudiando, hermanos, dice el versículo 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. ¿Qué hace el Señor? Hace una fiesta. Y dice el siguiente, la primera parte del verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que cuando se encuentra la oveja, ¿qué pasa en el cielo? Hay gozo, hay fiesta, los ángeles se maravillan de la multiforme gracia de nuestro Dios, de mirar el amor de Dios hacia una persona. Hay gozo en los cielos, hay regocijo porque un pecador se ha arrepentido. Y dice la última parte del versículo 7. Así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y la última frase, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quiero ser puntual, porque a veces este versículo es tan mal interpretado. Quiero preguntarte algo. ¿Dios se goza más por un pecador que se arrepiente que por ver a su iglesia adorarle? Pregunto. ¿Dios se goza más por ver un pecador que se arrepiente que por una iglesia adorándole? Porque a veces se interpreta este versículo así, ¿no? Aquí estamos aquí adorando, si hay que salir a las calles y predicar. Y lo toman, lo he escuchado, lo toman así. Ese es un grave error de interpretación bíblica. Claro que Dios se goza por la alabanza de su pueblo, lo dice la Biblia, ¿no es verdad? Claro que Dios se goza por su iglesia congregada en este lugar. Si no fuera así, tendríamos que quitar muchas porciones de la Biblia, entre ellas aquella de no dejar de congregarse. ¿No es verdad? Dios se goza con su iglesia adorándole. Dios se goza porque estamos aquí adorándole. Recuerden a quién le dirigió esta parábola el Señor. ¿A quién? ¿A quién? A los fariseos y a los escribas. Aquellos que decían, ¿cómo se van a salvar estos? ¿Sí me explico? ¿Cómo se van a salvar estos? Dios no se goza con aquellos que piensan que no necesitan de la salvación. Eso es lo que quiere decir este versículo. El Señor le dice a ese grupo de pecadores y publicanos, si te arrepientes habrá un gozo en el cielo. Y Dios le dice a esos escribas y fariseos, no hay gozo en el cielo por sus actitudes. Así estén reunidos y pensando que están glorificando a Dios, no, porque su corazón está lejos del Señor. Ellos se creían justos delante de Dios, de tal forma que, según ellos, no tenían necesidad de arrepentimiento. Y cuidado con caer en ese grave peligro en nuestra iglesia. ¿Estamos bien? ¿Estamos tranquilos?
estamos contentos, estamos gozosos, que los demás se pierdan. Nunca. No va a haber gozo entonces en los cielos con una actitud así. Debemos salir y buscar esas ovejas perdidas. Dios entregó lo más valioso que tenía para buscarnos, que fue a su Hijo Jesucristo. No tenemos pretexto alguno. No tenemos pretexto alguno para no ir y compartir. No tenemos pretexto alguno para no ir y hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. No lo hay. La próxima semana tendremos una gran oportunidad para presentar el Evangelio. Tenemos un potencial evangelístico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, no nos durmamos en nuestros laureles y seamos juzgados por el Señor. Salgamos, compartamos, prediquemos, traigamos. Porque tal vez a través de ti Dios encontrará esa oveja que tanto ha buscado, como lo hizo contigo. No perdamos más tiempo. Tengamos el mismo sentir que Dios tuvo por estas ovejas, que Dios tuvo por ti. Ahora, nosotros somos a los que Dios ha delegado esta responsabilidad de ir y de predicar el Evangelio. No perdamos la oportunidad. Tengamos el mismo amor que Dios tiene por todas las almas perdidas. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar a Dios. Padre Santo, queremos llegar hasta el trono de tu gracia. Yo quiero suplicarte, mi Dios, que lo que hoy estudiamos de tu palabra pueda causar en nuestra vida lo que tú quieres. Señor, yo te quiero suplicar que toques nuestros corazones y nuestra voluntad. Y que podamos, Señor, tener el mismo sentir que tuvo tu Hijo Jesucristo. Que podamos, Señor, buscar a las ovejas perdidas y traerlas al rebaño. Necesitamos, mi Dios, con urgencia tener ese sentir, sobre todo al mirar el mundo y lo que está pasando en el mundo. Necesitamos, Señor, ser despertados en esto. Mi Dios, yo con todo mi corazón te pido que nos ayudes, Señor. Y que haya gozo en los cielos, Padre mío, por pecadores que se arrepienten y creen en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos a sacudirnos la indiferencia, la apatía, la murmuración, cosas que no traen bendición ni gloria a tu nombre. Ayúdanos a tener el sentir de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo suplico en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.